Más de la información que tenemos para ustedes, ¿sí? En el día de ayer fue el Día Mundial de la Salud Sexual y por eso estamos en comunicación telefónica con una referente de consejería de nuestra ciudad. Estamos hablando de Vanessa Contreras. Vanessa, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes o buenas noches, no sé yo tampoco. Vamos a decir buenas noches. Bien, Vanessa. Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Salud Sexual, ¿no? Y la importancia de la misma. Exactamente, ayer se celebró, el Día Mundial de la Salud Sexual. Es una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud, que lo que viene a generar esta fecha o la instauración de esta fecha es poder concientizar a la gente sobre los cuidados que atañen a la salud sexual y además poder reivindicar los derechos y que la gente conozca acerca de los derechos que todos tenemos de vivir una vida sexual plena y sin ninguna transmisión de enfermedades, vivirla sin presiones, vivirla así, plena y saludable como debe ser. Es algo que año tras año se va naturalizando, por así decirlo, ¿no? Y se puede ver que ya no hay tanto tabú como años anteriores, como sucedía antes. Sí, exactamente, sí, antes hablar de los cuidados de la salud sexual, decir preservativo, decir menstruación, decir un montón de cosas, era una locura, eran cosas que no se hablaban, eran temas que se tocaban muy por encima. Las frases quizás que muchos escucharon en su casa por parte de sus tutores legales o de sus padres era te tenés que cuidar, no tengas hijos, pero nunca nos explicaban cómo ni por qué, ¿no? Entonces hoy por hoy la gente, la población en general, tanto adolescentes como adultos, están comprendiendo que el poder vivir la salud sexual de una manera plena es, por ejemplo, decidir cuántos hijos tener, si quiero o no tener hijos, porque no necesariamente tenemos que tener hijos para tener una vida plena y sentirnos completos y sentirnos enteros, ¿no? Es una decisión muy personal. Tener o no tener hijos, cuántos hijos queremos tener, con qué distancia de años entre ellos, y sobre todo con quién, ¿no? Eso es muy importante. Hoy por hoy la gente está tomando conciencia, no vamos a decir tomando conciencia de los cuidados que tiene que tener, sino que también está conociendo de que realmente nosotros tenemos derechos y están aprendiendo a exigir que se cumplan y están aprendiendo a gozarlos de la manera que debe ser. Nosotros, por ejemplo, te cuento, esta semana, estamos en el marco del Día de la Salud Sexual. Estamos haciendo jornadas, por ejemplo, en el Colegio Secundario número 3, tuvimos la invitación por parte de la profesora de Biología, la profesora Anabela, Anabela Leguizamón. Ella nos invitó a participar, en una charla taller, y lo que estamos haciendo es recorriendo los cursos y contándoles a los alumnos sobre los derechos que ellos tienen, ¿no? Sobre la libre elección, sobre el derecho a la información, el derecho al cuidado, y a vivir una vida sexual plena y sin prejuicios. Cuando nosotros decimos plena y sin prejuicios no nos referimos a libertinaje ni a esta cosa loca, ¿no? Estamos hablando de poder decidir si quiero o no quiero iniciar relaciones sexuales, con quién, vivirlo sin presiones y el poder cuidarme, ¿sí? Para que yo al momento que decida dar ese paso, digamos, e iniciar a tener relaciones sexuales, pueda hacerlo de la manera que corresponde, pueda hacerlo sin arriesgarme a tener un embarazo no intencional, o sea, un embarazo no planificado, que pueda coartar mis planes, ¿no? A futuro, porque estamos hablando estamos hablando del marco de la adolescencia, ¿verdad? Sí. Y el poder vivirla sin riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, que es algo que antes quizás no se hablaba tanto, o se hablaba, pero
era como que la gente le costaba, y hoy los chicos manejan esa información y el ejercicio de sus derechos de una manera que realmente nos pone felices. Sí. Entonces, estamos trabajando mucho con eso. Antes quizás el miedo de muchos padres era el mensaje que llevaban: no te quedes embarazada, ponerle a la mujer, pero no se hablaba de las transmisiones de enfermedades sexuales que hay y que están hace muchos años. Exactamente, exactamente. Bueno, O sea, se naturalizó tanto, por ejemplo, en mujeres el anticonceptivo y casi no se hablaba de preservativo. Exactamente. Nosotros hoy le contábamos a los chicos, por ejemplo, porque tuvimos, te cuento, nosotros empezamos ayer con las charlas, pero tenemos programadas para toda la semana, y bueno, de a poco se nos van sumando más instituciones, entonces probablemente estemos haciendo un tour durante todo el mes por los distintos colegios, si Dios quiere. Entonces... Respecto a eso, Vanessa, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo toman esto los padres? Y porque viste que hace algunos años que ya es ley el tema de la educación sexual de ESI, y muchos padres que están en contra de que se den este tipo de charlas en los colegios porque, bueno, hablan por ahí de adoctrinamiento o de este liberalismo que vos mencionabas hace unos minutos atrás también. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que sigue sucediendo, ¿no? De hecho, la ESI, la ley de la ESI, de la educación sexual integral, obviamente está orientada en diversos temas porque no atañe solo lo sexual. O sea, hoy yo te estoy comentando esto porque es nuestro campo y porque estamos en el Día de la Salud Sexual, Día Mundial de la Salud Sexual. Pero cuando nosotros hablamos de la ESI, no hablamos solamente de la genitalidad, que por ahí se malentiende, sino que hablamos del poder expresar emociones, del poder respetar nuestro propio cuerpo, del cuidado, del no bullying, ¿sí? De la aceptación del otro tal y como es, pero sobre todo fundándonos en el respeto. De hecho, la ESI tiene que estar encarada desde inicio de preescolar, jardín de 4 o 5 años, y en adelante, ¿sí? Avanza por los diversos niveles de la educación. Entonces, obviamente, vos a un nene de 3, 4 años no le vas a hablar del uso del preservativo ni de las relaciones sexuales. No es eso lo que se busca, sino que más bien que ellos conozcan su cuerpo, que ellos sepan cuáles son, por ejemplo, sus partes privadas, que no las puede ni tocar ni ver nadie, que puedan aprender a expresar sus sentimientos, que entiendan que ellos tienen derecho a contarnos a nosotros qué les pasa y por qué se enojan o por qué están tristes y que lo puedan hablar. Eso es lo que busca la ESI. A nosotros nos pasa, por ejemplo, hemos ofrecido talleres en distintos lugares, ¿sí? Digamos, equipos de fútbol y demás, y por ahí la traba que encontrábamos era esa, ¿no? Que por ahí los padres tienen mucho miedo, como que van a perder la inocencia los niños por hablarles de cuáles son sus partes privadas y que nadie las puede ni ver ni tocar, por ejemplo. Pero no es eso lo que se busca, sino más bien que ellos puedan expresar, es más orientado hacia la expresión de sentimientos, la expresión de las emociones, a la libertad, al cuidado del cuerpo, porque el cuerpo es un envase que nosotros tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos de viejitos y nos tiene que durar toda la vida, entonces lo tenemos que querer, lo tenemos que cuidar. Y sobre los niños, bueno, la prevención del abuso infantil, ¿sí? Que es un miedo que tenemos los grandes, porque todos los padres y todos los tíos y todos los abuelos seguramente hemos tenido el pánico de que uno de nuestros niños o de nuestras niñas pase por una situación así. El problema es que en el momento, por ejemplo, de hablar de sus partes privadas, le decimos que no está bien que se mire, que no está bien que se toque, no les ponemos el nombre que corresponde, ¿sí? Porque las partes privadas tienen un nombre, como la mano, como la pierna, como el brazo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que ellos comprendan cómo en esas partes para que el día que tengamos la desgracia enorme de que ellos necesiten pedir ayuda porque alguien se quiera abusar de su inocencia, puedan poner en palabras lo que les pasa. Te tiro un ejemplo simple, no te quiero robar mucho tiempo, pero
Sí, sí, Nosotros siempre les explicamos a los padres en los talleres. Por ejemplo, nuestros nenes se caen, lloran, nosotros salimos corriendo y les preguntamos qué le pasó, dónde se golpeó, si se lastimó o no. Supongamos que un nene en una situación en donde de abuso tenga que expresarnos quién lo tocó, dónde lo tocó y qué le hizo. No podemos poner, él no nos va a poder contar porque nosotros no le estamos diciendo cómo se llaman esas partes y estamos siempre intentando que no las nombren porque es una mala palabra. claro. Y nosotros los adultos tenemos que entender que la carga sexual a la palabra se la ponemos nosotros, porque nosotros tenemos otro entendimiento del cuerpo que ellos no tienen y que no van a tener porque no es eso lo que la ESI busca. La ESI no busca que ellos sexualizarlos, sino que ellos puedan conocerse y cuidarse. Entonces, al momento de que alguien quiera aprovecharse y decirle, inventar un juego, ¿sí?, que lleve a un posible abuso, ellos puedan saber que no, que si alguien me hace sentir mal, que hace algo que no me gusta, yo tengo que salir y contarle a la persona de mi confianza, ¿sí?, porque hay secretos buenos y hay secretos malos. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a ellos cuáles son para que puedan defenderse. Pero bueno, a lo que iba tu consulta, sí, los padres por ahí hay quienes están contentos y felices y aceptan todas las propuestas. Generalmente nos pasa con los chicos a partir del 7º grado en adelante, los padres quieren que vayamos con toda la información siempre. Y hay otros que no. Lo que preguntamos desde el consultorio de salud sexual es que más allá de lo que los padres queramos como tutores legales, son derechos de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestros adolescentes el recibir la información, porque ellos tienen derecho a la salud y tienen derecho a la educación. Entonces, si nosotros, si alguien viene a los 14 años, a los 13 años a buscar información, por ejemplo, a la consejería, ¿sí?, al consultorio de salud sexual del hospital y no viene acompañado de sus padres, la ley establece que está en todo su derecho de poder recibir la información y, si así lo requiriera ese adolescente o ese adolescente, recibir el método anticonceptivo que elija. Obviamente, después de recibir toda la información, ¿no? Lo mismo prevenir infecciones de transmisión sexual. Por ahí en los tiempos de los padres, y te hablo como mamá, no son los mismos de los tiempos de la vida. Nosotros queremos que permanezcan chicos, queremos que vivan la vida a otro ritmo que quizás nosotros no vivimos, pero la realidad es que la vida pasa. Y a mí me parece, algo que nos preguntan siempre es ¿en qué momento tengo que tener la charla? ¿A qué edad le puedo hablar? Porque tiene 14, ¿te parece que le hable? Y me parece que llegamos tarde. Claro, me parece que llegamos tarde para la prevención del abuso, me parece que llegamos tarde para que entiendan cómo funciona su cuerpo, en el caso de las chicas de la menstruación y de los chicos también, porque ya vieron seguramente una compañerita que se le manchó el guardapolvo en el colegio y no saben por qué, y la estigmatizan y la tratan mal o la hacen sentir mal. Entonces nos falta eso. A los adultos es una información de que en la etapa de la adolescencia tiene que estar naturalizado ya. No te tiene que asustar que a una compañerita tuya se le manchó el guardapolvo o el pantalón. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros a nuestros hijos no les enseñamos que las mujeres menstruan o que las personas con útero menstruan y qué hacer ante eso, ¿sí? Porque algunos chicos, por ejemplo, en talleres de 6º grado, de 7º grado, nos plantearon en alguna ocasión, no, sí, porque son re sucias, por ejemplo, ¿viste? Ellos de su ignorancia, no, sí, son re sucias porque se manchó toda. No tiene que ver con una cuestión de limpieza, sino que el cuerpo funciona y bueno, son accidentes. Entonces tenemos que aprender a hablar con los chicos y con las chicas y tener que sea algo natural. Es nuestro cuerpo, hay que conocerlo, y por ahí los adultos que somos los que ponemos más trabas, ¿no? Te hablo desde el lado de mamá,
que obviamente yo intento no poner traba en nada, Sí. pero por ahí sí los adultos, los padres son los que ponen trabas, algunos, no todos. Pero bueno, más allá de lo que queramos como padres o como tíos o como abuelos, tenemos que entender de que tanto los niños como los adolescentes o las niñas y las adolescentes son sujetos de derecho y son personas independientes a mí, no son míos, ¿sí? No son de mi propiedad, son una persona que vive, que siente, que piensa, y es necesario que se pueda expresar y es necesario que el día de mañana tenga todas las herramientas para vivir su vida como quiera y que sea sobre todo feliz. Esa sería la premisa. Son sujetos de derecho y nosotros tenemos que aprender a respetar y a hacer valer esos derechos. Entonces, bueno, celebramos que nos hayan abierto las puertas del colegio, celebramos que nos hayan invitado, celebramos todos los talleres que hemos podido dar a lo largo de los años en escuelas de fútbol, en escuelas de zumba. Son actividades que a nosotros nos enriquecen muchísimo porque nos gusta tener el ida y vuelta con ellos o con ellas, pero además vemos que están muy interesados y que están muy informados acerca de sus derechos y de cómo tienen que hacerlos valer, que es lo bueno, ¿no? Es muy importante. Hay gente que ni siquiera sabe, por ejemplo, que las obras sociales tienen que entregarle preservativos gratis. O las pastillas anticonceptivas. Por ejemplo. O las pastillas anticonceptivas, ¿viste? Entonces, y es una locura, pero sin embargo los chicos y las chicas ya lo saben. Ellos saben que pueden ir a retirar gratis y está genial y así debe ser. Entonces, bueno, celebramos el Día Mundial de la Salud Sexual porque es eso, ayuda a que todos podamos vivir una sexualidad plena, planear nuestras vidas, proponernos metas y no enfermarnos y no embarazarnos si es que así no lo queremos, ¿verdad? Esa es la idea. Así es. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias y bueno, también por sacarnos todas estas dudas y darnos una pequeña charla también. Sí, perdón, yo me pongo a hablar y puedo estar, tengo hasta las 11 de la noche, pero sí, muchísimas gracias por habernos llamado, bueno, por habernos contactado y cuando quieran y ustedes así lo requieran, nosotros somos materia dispuesta para cualquier tipo de comunicación. Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas noches.